Damos la bienvenida al licenciado Froilán Salinas, director del Consejo de Seguridad Ciudadana. Quisiéramos, licenciado Salinas, hablar sobre estas nuevas señales que está dando la naturaleza. Hay problemas en el cantón Cuenca, en dos de sus extremos, uno focalizado en la zona del descanso, zona limítrofe con la provincia del Cañar y punto de conjunción de tres cantones, y también nuevamente en el humedal de Tarqui. Muchas gracias, Gustavito. Siempre un gusto poder saludarle a usted y por su medio a los cuencanos. Bueno, ya andamos por el Consejo de Seguridad. Sin embargo, hemos trabajado de manera muy articulada con la Dirección de Gestión de Riesgos. Lamentablemente, el día de ayer, dentro de esta globalidad que tenemos como la etapa invernal, tuvimos problemas más o menos a partir de las 3:30 de la tarde, en el cual nosotros empezamos a tener ya lluvia pertinaz sobre gran parte o la mayoría del cantón Cuenca, pero también sobre las cuencas altas de los ríos Tomebamba y, bueno, realmente Tomebamba, Yanuca y Machángara, que ayer crecieron mucho en las primeras horas de la tarde. Luego, incluso ya a horas de la noche madrugada, también el río Tarqui incrementó importantemente su caudal y en horas de la tarde, noche, en esta área de frontera tripartita entre los cantones de Azogues, Cuenca y Paute, tuvimos el reporte de algunas inundaciones en varias viviendas que se encuentran ubicadas yendo desde la ciudad de Cuenca al margen izquierdo, en el sector de la casa flotante, con el desborde del río Burgay. ¿Cuáles son las causas que se han determinado para esta nueva manifestación de la naturaleza? Estimado Gustavo, el sector del descanso es una zona que ha tenido mucha modificación antrópica en los cauces de los ríos. La afección sobre el río Burgay ha sido evidente, no de ahora, sino de muchos años en los cuales ya hemos venido advirtiendo la necesidad de que se devuelva el cauce al río. Lamentablemente el río Burgay en época de seca del país no presenta mayor problema. Sin embargo, el día de ayer tuvo un caudal muy elevado que lo que hace es que busque nuevas zonas de inundación. Ese tema tiene que ser discutido por los entes competentes. Igual tenemos algunos problemas en el sector del cantón Paute que producen nuevamente que se haya afectado la central termoeléctrica del descanso, que nuevamente tuvo problemas el día de ayer. Y evidentemente la causa primaria, pues, que es esta condición de invierno atípico. Me refiero a atípico en el sentido del tiempo de retorno. Sin embargo, nosotros hemos tenido ya problemas ahí. Esperamos que esto se ponga en el debate de todos quienes tengamos alguna injerencia en el lugar, porque caso contrario, esto se va a seguir repitiendo. Hay una particularidad sobre la cual hemos conversado el día de hoy con el señor gobernador del Cañar, una situación poco orgánica que se estaría dando entre las instituciones. Hacíamos alusión a un acta del Comité de Cogestión de la zona de la Josefina, acta del mes de agosto del 2021, en el cual se trataba el tema de los problemas que se generaba con el río Burgay en, en este punto de conjunción en el cual tienen que ver tres cantones, Paute, Gualaceo, Cuenca, y que está generando ya problemas secuenciales. Allí se expuso ampliamente el problema, se dieron a conocer lineamientos, se perfilaron soluciones, pero han pasado 9 meses desde esa reunión y en la práctica no se ha hecho nada. Y hay la ausencia importante de varios organismos allí, entre ellos no había representación de ningún funcionario de la provincia del Cañar, excepto alguien del GAL municipal de Azogues, pero la gobernación del Cañar ni siquiera había conocido sobre esa reunión. Y entendemos que tampoco ha estado presente el Consejo de Seguridad Ciudadana, tampoco ha estado gestión de riesgos, entre otras cosas. Quisiéramos conversar con usted justamente sobre la necesidad de una mejor articulación de las diferentes entidades que tienen que ver con estos temas para no duplicar esfuerzos por una parte y por otra tampoco para desatenderlos, pues se puede pensar quizá con esta multiplicidad de organismos que tienen en muchos casos funciones traslapadas, podría estarse omitiendo una acción pensando que alguna otra la va a realizar. Evidentemente, Gustavo, lo que usted dice es cierto. Recordemos que el Comité de Gestión de la Josefina tiene muchísimos años de vigencia y estaba principalmente vinculado al material
que se obtenía de la estabilización del Cerro Tubón y del sector del Cerro Tamuga. Ahí hubieron muchísimos inconvenientes sobre el uso del material, los destinos, es más, tema que ha sido ya de muchísimos años. Principalmente acá, el tema que estamos viviendo hoy en día es por un mal manejo de las cuencas hídricas, estimado Gustavo. Y ese es un problema que tiene que haber voluntad política para solucionarlo, porque son 3 provincias las que nos vemos afectados, y sobre todo los fondos y recursos necesarios para dar una viabilidad técnica al tema. Mientras no solucionemos qué es lo que se va a hacer con las cuencas que han sido ocupadas, estimado Gustavo, por espacios y predios privados, incluso en algún momento alguna institución pública tuvo también algo que ver ahí con un espacio para colocar material, no se va a solucionar el tema. Recordemos cómo esta es una zona de confluencia de varias cuencas hídricas. El río Cuenca, que viene con toda la carga hídrica de los ríos de la parte alta de Cuenca, evidentemente, el río Burgay, y una serie de cauces que confluyen en esta zona. Es una garganta. Mientras no volvamos a darles los espacios propios del río, mi estimado Gustavo, y hay varias entidades, insisto, públicas y privadas que tienen que asumir este reto de devolver el cauce al río. ¿Sí? Hay espacios privados que han sido captados para actividades de siembra, hay espacios públicos que están siendo ocupados para temas de colocación de algún tipo de material, es decir, la discusión, estimado Gustavo, es qué se va a hacer desde cada ámbito de competencias para devolver el cauce natural al río. Si Hay no, muchísima información técnica, el licenciado Salinas, que se ha encargado de recopilar uno de los damnificados, que también tiene una trayectoria interesante en el sector público, el ingeniero Pablo Rodas. Toda esta documentación ha sido presentada a las autoridades. La frustración, y él lo expresaba también en declaraciones en esta mañana, es que allí, a más de ser generadores del problema, en parte algunas entidades públicas que él las ha mencionado puntualmente, entre ellas ha dicho el EGAUSTRO, hasta el Benemérito Cuerpo de Bomberos, y incluso empresas privadas que se han permitido rellenar, hacer rellenos allí en las riberas de los ríos, incluso en los arcos de este histórico puente del Descanso. Lo más grave es que no recibe ninguna atención. Él me parece que está soportando ya la 4ª inundación consecutiva en su hogar, como en muchos otros de la zona, que las estamos paralelamente con sus declaraciones presentando en imágenes para nuestros oyentes. Esto es delicado y grave, ese sentimiento que pueda generarse de que en realidad las autoridades, quienes tienen que tomar control, quienes tienen que proponer medidas, no lo estén haciendo. evidentemente, Gustavo, el tema de seguridad, sobre todo el tema de riesgos, es un tema muy pragmático. La materialización de una condición de riesgo es evidente, supera cualquier discusión que podamos tener en el ámbito de competencias. Si, vuelvo a insistir en esto. Lo que se debe hacer ahí es asumir una situación real que existe de mal uso del espacio que es propio de los cauces hídricos y devolver eso al río. Así de sencillo. Ahí, ¿cómo devolvamos al río? Con las consideraciones técnicas, con los niveles que se requieran, con los muros de escolleras que se requieran o no. Pero mientras no cumplamos esa condición primaria de los cauces, que es que son dinámicos y que recuperan su espacio, no vamos a seguir solucionando. El problema se da porque en el espacio que ha sido rellenado se ha colocado infraestructura. Ese es un tema cierto, porque si no hubiera infraestructura, no hubiera impacto. Y eso es lo que ha pasado en muchísimos lugares en los cuales existen zonas propias de inundación, en las cuales los ríos ocupan cuando sus caudales aumentan, y si eso no se supera, estimado Gustavo, sea para una actividad privada o para una actividad pública, va a seguir teniendo problemas. Así hay una falta evidente ahí de control sobre la zona. Recordemos que es una zona que tiene muchísima presencia de actividad de áridos, arenas, gravas y demás, que ha involucrado que se siga ganando espacio. Entonces, yo creo que el tema aquí, más allá de cualquier discusión, y yo comparto en mucho sentido el tema y la preocupación del ingeniero Rodas, es volverle a dar el cauce a quien reclama el cauce, que son los afluentes hídricos de la zona. Y esto está además muy relacionado con el otro tema, el de la Josefina, que es otro problema no totalmente resuelto, un
riesgo permanente del cual pende la ciudad de Cuenca. Hace algunos días recordábamos, si no estoy mal, 27 años o 25 años, algo así, del desastre de la 29 Josefina. años se han cumplido, el próximo año serán 30. 29 años. Mire usted, 29 años de ese día. Contarle que creo que ese fue el evento que detonó en mí la profesión que hoy yo ejerzo. Recuerdo muy niño cuando se dio ese desastre. Mi padre trabajaba en el Centro de Reconversión Económica de Soy, Cañar y Morona, Santiago, y vivimos muy de cerca eso, y eso me dejó a mí un mensaje que no ha cambiado hasta hoy. La zona del Cerro Tubón, la zona de la Josefina, es una zona con muy altas condiciones de amenaza geológica por sus condiciones propias. Una garganta hídrica que en cualquier momento puede cerrarse. Nosotros, recuerde, estimado Gustavo, que hace algunos años, cuando estábamos cumpliendo la función de director zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos en esa época, tuvimos un deslizamiento muy pequeñito, muy puntual en la vía, que nos obligó a parar el tráfico algunos meses hasta colocar algunas barreras dinámicas y más se ha controlado el tema ahí, pero ahí se evidenció la condición de esta roca fragmentaria que tiene toda esta zona, que termina siendo aún una amenaza que es muy poco mitigable, estimado Gustavo. Es una amenaza que en cualquier momento se puede materializar y, como usted bien indica, producirse un nuevo problema ahí. Por eso es que es vital dos temas. Primero, realizar a quien corresponda las labores de control sobre el uso del suelo vinculado a los temas de minería. Y lo otro, volver a dotar a los cauces hídricos de sus cauces naturales. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no sabemos qué está afectando esto. Por ejemplo, en los temas del río como tal. Habrá cambiado sus condiciones de flujos, habrá cambiado sus condiciones de manejo, de capacidad de manejo, de material, habrá cambiado su nivel, no lo sabemos. Y eso es algo que, como le digo, siendo tan pragmática como es la naturaleza, nos va a pasar cuenta si es que no tomamos las medidas necesarias. Con sus funciones y responsabilidades como director del Consejo de Seguridad Ciudadana actualmente, con su experiencia en gestión de riesgos, ¿cómo considera usted la ciudad, sus organizaciones, sus autoridades deberían acometer este problema? Bueno, el Consejo de Seguridad Ciudadana no es una entidad operativa, es una entidad de coordinación interinstitucional. Estimado Gustavo, eso ha quedado demostrado que en esta administración y con este alcalde podemos tener un componente de respuesta que ha reaccionado en cuestión de minutos y que nos ha posibilitado atender muy bien a las familias que han sido afectadas en varios eventos que nos ha tocado enfrentar en esta administración como nunca antes. Sin embargo, de aquello esa es la fase de respuesta, es decir, eso es ya cuando el hecho está materializado. Nosotros debemos trabajar fuertemente en la fase preventiva, en la fase de prevención y de reducción de riesgos de desastres, porque eso tiene un impacto a mucho más largo tiempo. Es por eso que se debe trabajar en las protecciones de los cauces hídricos, se debe trabajar muy fuertemente en el plan de ordenamiento territorial que garantice espacios seguros para los ciudadanos, porque las amenazas naturales nunca van a poder ser eliminadas, deben ser gestionadas y deben tener el espacio para que procesos naturales como el que tuvimos en Sayausí, un aluvión que es propio de un cauce nuevo, no impacte sobre las vidas y sobre las actividades de los seres humanos, sino tendremos que seguir respondiendo a eso. Acá lo hacemos bien, sin embargo, responder es mucho más costoso que prevenir y que reducir los niveles de riesgo. Vayamos al otro extremo de la ciudad, que se encuentra ya en la zona de Turi. Allí tenemos una importantísima llanura que ha sido calificada técnicamente por la Universidad de Cuenca como un acuífero que, dicho sea de paso, se encuentra en serio riesgo con el proyecto Quimsacocha. Este importante humedal también está teniendo problemas. Descríbanos ahora lo que está sucediendo allí. A ver, no sé si usted se refiere a la zona de Victoria Portet y de Tarqui. Correcto, justamente. Ahí hay una condición súper extraña y súper interesante desde el ámbito de vista hidráulico, o mejor dicho, desde las cuencas hídricas. Recordemos que ese es el punto en el cual existe una divisoria de aguas. En la parte alta de Victoria del Portete, uno de los cauces o algunos de los cauces llevan toda esa agua hacia la cuenca del Jubones y del Jubones hacia la parte oriental y de ahí al Atlántico, y la otra cuenca que es contribuyente a la cuenca del río Tomebamba y hacia el Pacífico. ¿Qué nos hemos observado ahí? Imagínense. Entendemos, licenciado Salinas, que también
desde esta zona de Quimsacocha, desde estos humedales, se alimentan afluentes del río Tarqui y del Llanuncay. Así es, y del Irquis. Ujú, El exactamente. Irquis es afluente en un sector del río Jugones, también en la parte baja. Ujú. ¿Por qué decimos eso? ¿Qué fenómenos ha estado impactando? Y ayer realizábamos un análisis con los equipos de etapa. Las lluvias que estamos teniendo se llaman celdas de lluvia. Ayer nos explicaban, yo no soy meteorólogo, pero nos explicaban en el tema que gran parte de un sistema de lluvias que viene desde la cuenca del Océano Pacífico choca contra esta cordillera del Cajas y parte de esa humedad conforma sectores de células de lluvia. Es decir, tenemos Se convierte en lluvia muy lluvias focalizadas, por decirlo exactamente, genéricamente. muy focalizadas, sobre todo en la cuenca alta del Tarqui, en la cuenca alta del Tomebamba, y producen lluvias que sobresaturan los cauces naturales y de ahí derivan los deslizamientos. Por eso es que en Tarqui tuvimos también algún inconveniente la noche de ayer. Ha habido desbordamientos del río Tarqui hacia los sectores de pastoreo. Lamentablemente, Gustavo, en el sector de Tarqui, las zonas ganaderas también han ocupado espacios que son del río, naturales. Exacto. Es importante hablar también de las actividades antrópicas en esa zona. ¿Qué nomás está Sí, afectando? lamentablemente la expansión de la frontera de zonas de pastoreo ha afectado ahí. También algún problema con la ubicación de algún tipo de infraestructura de viviendas que se puede evidenciar hoy que ha afectado aquello. Usted recordará que la llanura de Tarqui tiene un nivel diferente al de la vía. Evidentemente en algún momento la vía se creó en otro nivel. Y vuelvo a insistir, estimado Gustavo, son espacios naturales que tiene el río para amortiguar la zona. Entonces, mientras se mezcla el tema de un uso inadecuado o de un manejo inadecuado de la cuenca, en ese manejo inadecuado, en esa zona se colocan actividades económicas o actividades de cualquier tipo, ahí hay el impacto. ¿Cuál es el diagnóstico con respecto al impacto que podría estar teniendo esa bomba de gasolina y zona comercial que se instaura allí? No tengo yo esa información, estimado Gustavo, estaría elucubrando sobre el tema y a mí no me gusta mucho elucubrar. Lo que sí puedo decir es que cualquier infraestructura que se coloque dentro de una cuenca hídrica o cerca de una cuenca de recarga o lo que sea, tiene un impacto. ¿Cuál? No lo sé porque no tenemos información, al menos yo no la tengo del tema, pero el problema es que estas áreas se van afectando. Cosa muy similar cuando nosotros ocupamos los cauces de las quebradas o las pendientes con gran grado de inclinación y demás. ¿Cómo se perfila esa situación allá en Tarquicumbe? ¿Cuáles son las acciones que deberían tomarse? Ahí hay un esfuerzo importante, estimado Gustavo, que se tiene que plasmar en el PDIOT. El Plan de Ordenamiento Territorial y Uso de Gestión de Suelo es fundamental para no crear condiciones de exposición a amenazas. Estamos convencidos de que ya en las próximas semanas entendemos, hay algunas herramientas que permiten aquello. Y lo otro es tener una herramienta real de control sobre el espacio público. Esa propuesta que ya estuvo presentada al Consejo Cantonal y que lamentablemente no se pensó en el impacto que tiene sobre la seguridad de los cuencanos en todos los ámbitos, en el ámbito de riesgos, en el ámbito de seguridad ciudadana, en el ámbito de criminalidad y violencia, de regular el uso del suelo. ¿Para qué? Para no crear condiciones que luego atentan contra la seguridad de los cuencanos. Vamos a matizar también esta entrevista con fotografías de la zona de Marianza, Sayausí y zonas aledañas que fueron también afectadas. En las imágenes pueden ver el grado de destrucción, también los trabajos aún incipientes que están realizándose de remediación en esta zona. Quisiéramos también su punto de vista sobre lo que está pasando allí y cuándo podemos esperar lo que podríamos llamar una normalización, sobre todo en materia de tráfico. Bueno, el fenómeno de Marianza, el día de ayer hemos tenido también alguna información de un equipo externo al municipio que nos daba más validación técnica de lo que nosotros ya habíamos previsto. Un aluvión en un manejo de una cuenca, de una quebrada, que lo que produjo fue que los materiales que están en las riberas de esta quebrada sufran desprendimientos parciales y eso, acelerado con esta gran cantidad de lluvia que Etapa lo midió y que estábamos fuera de cualquier rango normal de estas celdas de lluvia, produjo que materiales de las primeras capas, voy a decir, de la tierra, ¿sí?
haya movido gran cantidad de material suelto. Este fenómeno es propio de estas cuencas, es decir, esto se va a volver a repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando este cauce hídrico encuentre su equilibrio, es decir, el cauce en el cual pueda manejar el volumen de agua y el volumen de elementos que quedan. Queda aún algún material suelto, estimado Gustavo, que conforme vaya lloviendo va a seguirse deslizando por la pendiente, por eso es que debemos implementar medidas de seguimiento, de alerta temprana, de monitoreo. Lamentablemente la vía está sobre no solo este cauce de manera es el más evidente, pero recuerda que tuvimos 4 lugares en los cuales hubo un comportamiento muy similar, claro, con menor cantidad. Nosotros esperábamos, o de lo que se nos indicó ayer, hubo alrededor de 43.000 metros cúbicos desplazados, los cuales se desplazaron con gran velocidad, alrededor de 50 kilómetros hora, lo que significa que es un evento que nos demanda tener un monitoreo constante y una reacción inmediata para que no afecte a una vía que en un momento dado puede tener gran tránsito hacia la ciudad y desde la ciudad. Y estamos todavía en la zona, diríamos, central de esta época lluviosa o de esta época invernal. Abril y mayo son los meses que típicamente se tienen mayores precipitaciones, los mayores crecimientos de los ríos. ¿Cómo debemos asumir esta temporada? Recordar que nosotros tenemos 2 temporadas, una época de lluvias y una época seca. Además de aquello, recordar, con usted conversábamos, estimado Gustavo, el año anterior sobre los temas forestales. No hemos tenido incendios forestales en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque hemos tenido inviernos que han sido muy recurrentes y mucho más largos de lo estimado. Mire, estamos hoy en abril. Recordemos que en mayo del año anterior tuvimos los problemas más importantes, sobre todo en el río Tarqui. Es decir, que no pasamos la época invernal. Esperemos pues que durante estos meses que nos quedan podamos tener un espacio que nos permita seguir reaccionando de manera articulada, porque en algún momento también se puede superar ese componente. Sin embargo, de aquello, pues recordarles que el Consejo de Seguridad Ciudadana y la Administración, aparte de tener el plan de contingencia invernal que se ha visto que ha funcionado, mantenemos un seguimiento constante con las cámaras 24 horas. Ese ha sido un tema que ha sido muy importante, en los cuales nosotros podemos alertar a la ciudadanía sobre los aumentos de caudales. Pasan cosas muy extrañas, estimado Gustavo. Nosotros en Cuenca a veces no teníamos lluvias, sin embargo teníamos un aumento impresionante en el caudal del Llanuncay, y era por estas condiciones de celdas de lluvia que afectan a los cauces altos. El llamado primero va a seguirse informando, a saber que estamos atravesando una etapa invernal y a no a realizar actividades que nos puedan exponer a que suframos algún tipo de problema. Ha habido varias personas que lamentablemente han perdido la vida en esta etapa invernal por acciones que podían haber sido evitadas, como acercarse a orillas, adentrarse en los ríos o acercarse a presenciar este tipo de eventos que pueden causar afección sobre la vida. Gracias, licenciado Salinas, por habernos acompañado. Estoy yo para servirles, que tengan un muy buen día. Declaraciones del licenciado Froilán Salinas, él es el director del Consejo de Seguridad Ciudadana.